Mis estudiantes y mis amigos, en este momento estamos cruzando la frontera espiritual de lo físico a lo sagrado. Este momento con el ocultamiento del sol, hoy que el sol está ya para ocultarse y después de que hemos o tenemos encendidas las velas de Shabbat en nuestras casas, estamos cruzando la frontera espiritual de la, de la oscuridad de Malhut, el mundo de la materia donde vivimos, a la luz de los mundos superiores que baja hoy con nosotros. En este nuevo Shabbat, de hecho, estamos internándonos o colocándonos bajo las alas de la Shejina, bajo el campo energético de la Malká, la reina Shabbat. Por lo tanto, recomiendo, sugiero, animo a todos a que disfrutemos de las siguientes 24 horas en que estaremos inmersos en el campo energético y bajo la irradiación divina de este día sagrado. Así que para todos, Shabbat Shalom en este día 29 de marzo del año 2024 y día 20 de Adar Bet, Adar Sheni, Adar segundo, el mes número 13 del año 5784 de la creación del mundo. Y de nuevo, disfrutemos de esta atmósfera de luz divina, de Kedushá y de esta influencia energética que estará con nosotros durante todo este periodo de las 24 horas de las que ya mencionamos. Bueno, ya entrando a nuestro estudio de la Torá, hoy estaremos estudiando, desarrollando, decodificando Tzav, T-Z-A-V, la parashá de la semana, la número 25. Ya recorrimos un buen trecho de este nuevo ciclo de Torá del año hebreo en curso. Ya hoy estamos, Baruch Hashem, en la parashá número 25. Esta se llama Tzav. Su significado, entre otra variedad de acepciones, Tzav significa manda u ordena. Es el significado de el nombre de la parashá de la semana. Tzav igual manda, ordena. Y es que se llama así porque en su literalidad el Eterno, bendito sea Él, le dice a Moshe Rabenu, Tzav, manda, ordena a Aarón y a sus hijos, o sea, los Kohanim. Y el mandato, el mandamiento o la ordenanza del Eterno por medio de Moshe a Aarón y a sus hijos tiene que ver con la diligencia o con el cuidado que ellos deben de poner, un cuidado riguroso con respecto a la ofrenda olá. En español llamada también el holocausto. En hebreo a esta ofrenda se le llama olá o aolá, que es la ofrenda del todo quemada. Esta ofrenda, por supuesto, que sube delante del Eterno como una reach nihoach la Adonai,
sube como una fragancia, como un olor placentero delante del Boreolam. Ahora, la palabra Tzav, que es el nombre de nuestra parasha de hoy, tiene dos letras hebreas, la Tzadi y la Vav. Tzadi y Vav. Acá lo tenemos. Esta es la raíz de la palabra Tzav. Tzadi Vav. Tzadi Vav. Y significa, como dice ahí, manda, ordena. Ahora, esta palabra tiene la misma raíz de la palabra mitzvot. Y por eso es que en la palabra tzav, que es nombre de la parashá, rayado en la parte inferior para que veamos que la tzadi y la vav tienen la misma raíz de la palabra mandamientos, que es la palabra que tenemos acá. Mandamientos u ordenanzas. Y de nuevo acá lo tenemos rayado para que veamos que tenemos la tzadi y la vav, que son la raíz de la palabra mandamientos u ordenanzas, como también es el nombre de la parasha nuestra, la parasha de hoy. ¿A dónde vamos con todo esto? Muchas veces lo decimos. Para una persona desconocedora de la Torá, que desconoce sus enseñanzas, que ignora la decodificación de sus secretos internos, que desconoce la singularidad de la lengua hebrea en que el texto sagrado fue escrito, muy versada puede ser en toda la Biblia. Puede conocer muy bien la Biblia, sus historias, sus narrativas, de pasta a pasta. Sin embargo, y esto es algo muy natural que ocurra con alguien así, y es que al encontrar dentro de las páginas de la Biblia la palabra mandamientos, que aparece en muchos lugares, la palabra mandamientos, por el desconocimiento, reitero, de las enseñanzas de la Torá, de la decodificación de sus secretos internos, y por desconocer la singularidad de la lengua hebrea en que nuestra Torá fue escrita, una persona no entendida en todo esto, al encontrar la palabra mandamientos dentro de las páginas de la Biblia, esta palabra, máxime con toda la propaganda negativa que se le ha dado, se le da, esta palabra le suena, lo decimos siempre, bastante pesada. Escuchar la palabra mandamientos para alguien que desconoce lo que ya dijimos, esto suena como una imposición divina. Suena como una carga muy pesada o como un yugo pesado que es impuesto o colocado a la fuerza sobre nuestros hombros y que no tenemos alternativas porque son mandamientos y por eso es que suena algo como negativo. Esto por el desconocimiento, y lo digo nuevamente, por el desconocimiento de las enseñanzas de la Torá, por el desconocimiento de la decodificación de los secretos
en ella por el desconocimiento de la lengua hebrea en que fue escrita la Torá. Es lo natural que cuando alguien se encuentra con esta palabra, le suene bastante fuerte. Pero, pero, cuando tú estudias con la iluminación de la decodificación, entonces la palabra mandamientos u ordenanzas toma otro sentido. Y ves y entiendes que el creador del mundo, bendito sea Él, nos dio lo que se llama mandamientos, nos los dio como una herramienta espiritual, tecnológica, de conexión con su presencia divina y con su mundo espiritual de luz infinita. Esa es la razón de lo que erróneamente se llama mandamientos. Akadosh Baruj Hu nos los entregó en su Torá como una herramienta espiritual tecnológica de conexión con su presencia divina y su mundo espiritual de luz infinita. En otras palabras, los mal llamados mandamientos son el sistema espiritual de Akadosh Baruj Hu para llevarnos a los Bene Israel a hacer Debekut, para hacer una unión, un enlace y una unión, un acercamiento íntimo con el Creador del mundo. De acá que los mandamientos son acciones que hacemos con los cuales traspasamos para bien nuestro y conectamos con lo metafísico. Sin los erróneamente llamados mandamientos, ¿y cómo haremos ese debekut? ¿Cómo haremos esa unión? ¿Cómo haremos ese enlace? ¿Cómo haremos esa conexión con el Creador del mundo y con su luz divina? No hay otra manera, sino por medio de este sistema espiritual de tecnología de lo que erróneamente se llaman los mandamientos. Y esto podemos entenderlo de una manera aún mejor con el nombre de la parasha de la semana. Estas dos son las palabras o las letras hebreas, los códigos hebreos. Tzadi, Vav. Más allá de ser dos letras, estos son códigos energéticos, son recipientes de energías y por supuesto esta raíz hebrea, Tzadi, Vav, con la que se escribe la palabra mitzvot o mandamientos. Oiga lo que nos dicen los sabios. Dice Tav, significa tanto mandamiento como unión, entre otras acepciones. Y eso es lo bello de la Lashon HaKodesh. Es lo hermoso de la lengua sagrada del hebreo, que una raíz tiene muchas ramificaciones de conceptos, de verdades. Así que dicen los sabios, Tzav significa tanto
mandamiento como unión de Bekut. Que una expresión de la Torah tenga dos o más acepciones, lo que estamos diciendo, no es un hecho fortuito, sino más bien marca la existencia de una estrecha relación causal entre ellas. En nuestro caso, a través de la observancia de los mandamientos, puedes unirte y conectarte con Hashem. De Bekut. Unión, fusión con el Creador, hacernos uno con Él, conectarnos libremente con su presencia divina. En nuestro caso, a través de la observancia de los mandamientos, puedes unirte y conectarte con Hashem, la otra realidad, la que en definitiva constituye el sustento de tu realidad física. Wow. De igual manera nos dicen los sabios, si traduces literalmente la palabra mitzvot como mandamientos, es un poco una traducción equivocada. ¿Escuchó? Si traduces literalmente la palabra mitzvah o mitzvot, plural, mandamientos, es un poco una traducción equivocada. Este es el problema cuando las personas toman una palabra en hebreo y la traducen al inglés, al español u otro idioma. Porque una mitzvah, una ordenanza, un mandamiento, o los mitzvot, o las mitzvot, o los mandamientos, tienen, y lo reitero, esta raíz hebrea, Tzadi Vav. Y su significado es una conexión. Una conexión, por cierto, muy fuerte y profunda. Una conexión que no se puede separar. Esto es lo que se conoce erróneamente como mandamiento. De acá que cuando tú haces una mitzvah, te conectas con el Creador. Te unes al Creador. Te unes a su presencia divina, te unes al mundo espiritual, al 99% de la conciencia divina. Cuando tú haces una mitzvah, te unes a Kadosh Baruj Hu. Estás haciendo de Bekut una unión con el Boreolam. Bendito sea Él. De acá que mujeres, hijas de Israel, cuando ustedes encienden la vela de Shabbat, más allá de que sea una mitzvah, que sea un mandamiento, el encendido de la vela de Shabbat por parte de las hijas de Israel es el momento en que ustedes se unen con el Creador del mundo. Igual cuando nosotros comemos las comidas sagradas del Shabbat, cuando comemos las comidas kosher, más allá de estar cumpliendo un mandamiento, más allá de estar cumpliendo una ordenanza, por medio de las comidas de Shabbat, por medio de la comida kosher, nos estamos
uniendo a Akadosh Baruj Hu, al santo, bendito sea él. Cuando tú haces tzedakah, ay, voy a hacer tzedakah porque es una mitzvah, porque la Torah me ordena que tengo que hacer tzedakah. No, no es esa la manera. La tzedakah es voluntaria, nace el corazón y con la conciencia que cuando haces tzedakah, más allá de estar haciendo una mitzvah, tú te estás uniendo al mundo espiritual, sagrado y divino de Akadosh Baruj Hu. Todas las veces que tú haces Netilat Yadayim, todas las veces que ustedes varones usan los tzitzit, cada vez que hacemos Shabbat, cada vez que celebramos Rosh Hodesh, cada vez que celebramos las fiestas hebreas y más, no es que estamos cumpliendo la obligación, la exigencia de hacer un mandamiento porque así nos lo dieron o nos lo impusieron. No. A través de todos estos mandamientos, lo reitero, te estás uniendo con el creador del mundo. Y por eso es que la raíz Tzadivav es un concepto muy pobre, muy bajo, muy débil. Decir, es la raíz de mandamiento, o mandamientos, u ordenanzas. Esa raíz tiene que ver con conexión, o con conexiones, o con unión, o con Debekut, con la unión y fusión con Akadosh Baruj Hu. Así que toma la conciencia que toda vez que tú haces una mitzvah, y debes decirte, me voy a unir en este momento con mi Elohim. Voy a estrecharme con él, voy a conectarme, voy a unirme con él. Esa es la manera de cómo nosotros vemos nuestra sagrada Torah. Por eso, y leo una vez más el concepto, dice, a través de la observancia de los mandamientos, puedes unirte y conectarte con Hashem, la otra realidad, la que en definitiva constituye el sustento de tu realidad física. Ahora, por eso es que nosotros entendemos muy bien que por desconocimiento es que las personas que desconocen todo esto tienden a seguir repitiendo generación tras generación que ya los mandamientos fueron abolidos, que los mandamientos fueron anulados, que los mandamientos quedaron obsoletos. Por desconocimiento dicen eso, porque decirlo de esa manera equivale a decir que ya nuestras conexiones con el Eterno, nuestra unión con Akadosh Baruj Hu nos fue quitada. Has v'shalom. Al decir que los mandamientos, erróneamente por supuesto, que ya fueron anulados, entonces surge la pregunta, ¿y si estos son el sistema o un sistema espiritual tecnológico para unirnos con el creador del mundo, pero si estos han sido anulados, la pregunta es, ¿y entonces cómo conectas? ¿Cómo te unes ahora?
¿cómo harás tu debekut? ¿Cómo harás tu conexión con el creador del mundo si en el supuesto que las conexiones fueron anuladas? De hecho, las conexiones, los mandamientos, son de eterna vigencia. Eso significa que siempre tenemos la oportunidad de unirnos con el Eterno por medio de ellos. Dicho esto, abramos la parashá de la semana. Quiero que abramos en el capítulo 6, Sefer Vaikra, libro de Levítico. En el texto hebreo, los que tienen el texto hebreo, la parashá comienza en el capítulo 6, Sefer Vaikra, libro de Levítico, versículo 1. En español, la parashá comienza siempre en el libro de Levítico, capítulo 6, pero en el versículo 8. Así que los que tienen el texto hebreo, remítanse en la parashá al capítulo 6 y su versículo 1. Pero los que tienen el texto, en nuestro caso español, remítanse al capítulo 6 y su versículo 8. Ahora, cuando abrimos la parashá de la semana, vemos nuevamente que se nos habla de una serie de korbanot, una serie de ofrendas, maneras de cómo acercarnos al Eterno. Y la pregunta muy lógica podría ser, ¿y por qué estudiar hoy en día las ofrendas? ¿Por qué estudiar los sacrificios? ¿Por qué estudiar los korbanot? Y en este caso, nuestro con la parashá de hoy, ¿y por qué estudiar la ofrenda aolá, llamada en español la ofrenda del holocausto? ¿Por qué estar hablando hoy de ofrendas de animalitos, de corderos, de carneros, de etcétera, si no tenemos templo, si no tenemos el altar de Jerusalén? ¿Por qué hacerlo? Y cualquiera con la inconsciencia de la Torá pudiera decir, bueno, pero si eso es una pérdida de tiempo. Pero no. Los sabios nos dicen, cuando tú estudias la Torá, en este caso las leyes del holocausto, eres considerado como si lo hubieras ofrendado a Hashem, como el resto de los demás korbanot. Wow. Cuando tú estudias la Torá, en este caso las leyes de la Aolá, las leyes del holocausto, eres considerado como si lo hubieras ofrendado a Hashem. Así que nos conviene estudiar acerca de las ofrendas, los sacrificios, los korbanot. Por otro lado, hoy a falta de altar, los sacrificios tienen otro enfoque, o más bien dicho, otra manera de aplicación. ¿Sí? No tenemos el altar de Jerusalén, no tenemos a nuestros Kohanim, estamos en las naciones, pero los sacrificios del altar hoy tienen otro enfoque, otra manera de aplicación. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos las Nuevas Escrituras,
en la carta que escribió el rabino Shaul a la comunidad mesiánica en Roma, en el capítulo 12 y versículo 1, el rabino Shaul, escribiendo a la comunidad mesiánica en Roma, dice, y por supuesto esto nos abarca a nosotros también: os exhorto, hermanos míos, por la misericordia del Eterno, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, apartado, agradable al Eterno, que lógicamente equivale al servicio del templo. Os exhorto, hermanos míos, por las misericordias del Eterno, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces ya no son los animalitos que debemos de colocar sobre el altar. Ya no son los corderos, los carneros, los chivos, las cabras, los becerros, los que hay que traer al altar. Hoy somos nosotros los que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, apartado, agradable al Eterno, y oiga, que es lógicamente o que equivale al servicio del templo. Por eso nos dicen los entendidos en la materia. En otras palabras, los rezos son vistos como representación del servicio de los levitas en los días del templo. Los rezos son vistos como representación del servicio de los levitas en los días del templo. Por eso es que David Amelech, el rey David, decía al Eterno: suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Cuál es la palabra hebrea? Suba mi oración delante de ti. Se lo voy a decir o parafrasear. En hebreo dice, por supuesto, la palabra correcta. Dice, suba delante de ti mi rezo como el Ketoret. Suba mi rezo delante de ti como el Ketoret. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Y cómo se llama la ofrenda de la tarde? El rezo de Minjá. Por eso es que la aplicación de hoy en día de todos los sacrificios del templo hoy tienen otra aplicación, por cuanto no tenemos el altar. Hoy somos nosotros los que nos presentamos para rendir el culto o el servicio o la boda al santo bendito es Él. Hay algo que también nos dicen los sabios. En el entendido, y lo vuelvo a reiterar, que todo el sistema de sacrificios, ofrendas o korbanot, hoy que no tenemos templo, no tenemos altar, tienen otra manera de aplicación. Y en este caso estamos viendo los rezos. Dicen los sabios, los rezos, pero con fervor. Los rezos con kavaná. Los rezos
con concentración, con mucho amor, corrigen nuestra alma animal. Permitiéndonos ascender hacia una suprainteligencia que confiere la verdadera espiritualidad. Ese es el de Bekut. La unión y la fusión con la conciencia divina. ¿Cómo logramos esto? Hoy no por medio de el sacrificio de tal o cual animal. Hoy es por medio de los rezos, en este caso específico. Los rezos con fervor, con kavaná, con amor, con concentración, corrigen nuestra alma animal, permitiéndonos ascender hacia una suprainteligencia que confiere la verdadera espiritualidad. Esa suprainteligencia nos ahorra muchos tropiezos y sufrimientos. ¿Y por qué nos ahorramos tantos sufrimientos y tropiezos? Porque los rezos transforman nuestra naturaleza, nuestra alma animal. Y no a través de los golpes de la vida. Y no por medio de que los cielos, Hasbe Shalom, nos pongan en apuros, en aprietos, con el agua hasta el cuello, en situaciones muy, pero muy difíciles para matar nuestra alma animal. Hay otras formas mejores de cómo poder ser cambiados, transformados, corregidos para ser tikkun. No necesariamente a través de golpes, a través de experiencias amargas, no solamente o no necesariamente por medio de fracasos, derrotas, humillaciones. Los rezos con kavaná, con concentración, con amor, con fervor, corrigen nuestra alma animal, permitiéndonos ascender hacia una suprainteligencia que confiere la verdadera espiritualidad. Esa suprainteligencia nos ahorra muchos tropiezos y sufrimientos. De acá que los rezos, con ese fervor, transforman un corazón duro en un corazón tierno. Por eso los rezos con concentración sustituyen los sacrificios. Wow. Los rezos con kavaná transforman un corazón duro en un corazón tierno. No tienes que ser golpeado por la vida para que tu corazón se vuelva tierno. Los rezos con concentración transforman un corazón duro en un corazón tierno. Por eso los rezos con concentración sustituyen los sacrificios. Así que Talmidai y Javerai, cuando uno estudia la Torá, en este caso las leyes del holocausto, o de la Aola en hebreo, uno es considerado como si lo hubiera ofrendado uno mismo a Hashem. Y en el entendido también que hoy, a falta de los sacrificios,
estos tienen otro enfoque de aplicación. Por eso hay que estudiarlos. Además, nos dicen los sabios, ya casi cerramos, casi. Actualmente muchos de nuestros sacrificios son internos. Ya no, como le hemos dicho, traer al animalito, al Cohen y colocarlo sobre el altar. Actualmente muchos de nuestros sacrificios son internos. Nos sacrificamos cada vez que enfrentamos o superamos obstáculos o dificultades en nombre de otras personas. Y por supuesto en aras de nuestra propia corrección o de nuestro propio frenarnos por agradar al Creador del mundo. Por eso es que la otra manera de cómo se ven los sacrificios del sistema de la Torá es que, por ejemplo, cuando tú ejerces resistencia a áreas prohibidas, ese es un sacrificio grato delante del Eterno. Ese es el equivalente de traer una ofrenda sobre el altar. Cuando te niegas para acceder a los caprichos o a las demandas del Yetzer Hará, ese es un sacrificio vivo. Y es una reach nihoach la Adonai. Es una ofrenda gratísima, es un perfume agradable, gratísimo delante del Eterno. Ese es un verdadero sacrificio. Cuando te niegas a acceder a los caprichos o a las demandas del Yetzer Hará. Quiero que leamos de corrido y cerremos esta sesión. Dije al principio que los que tienen el texto en hebreo, estamos en Vaikra Levítico 6, del 1 en adelante. Los que tienen el texto en español, estamos en el capítulo 6, versículo del 8 en adelante. En este caso yo lo leeré en español, versículo 8. Dice, leemos de corrido y cerramos. Habló aún el Eterno a Moshe diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la instrucción de la Torá o esta es la ley del holocausto, de la aolá, la ofrenda del todo quemada. El holocausto o la aolá, ¿dónde voy? Dice, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el Cohen se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de Shelamim. Versículo 13 en español. El fuego arderá continuamente en el altar,
no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar, no se quemará. Bezrat Hashem, en la siguiente sesión de Torah de la Parashá de la semana, vamos a tomar unas áreas específicas de la Olá, del holocausto, para decodificar o para ver algunos secretos de Torah que están dentro de ella. Hoy por hoy nos quedamos acá con esta introducción de la Parashá número 25, la Parashá Tzav. Este es el momento entonces donde todos procedemos o nos vamos o accionamos haciendo el Kiddush de la noche de Shabbat. Y siempre se lo digo, disfrutemos este momento de Bekut, de unión, de intimidad, de conexión con los mundos superiores mediante el Kiddush de la noche de Shabbat. Hagamos todas las ceremonias en la mesa sagrada, ceremonias, lecturas, cánticos y todo lo que hacemos. Y disfrute de su primera comida en honor de Yom Shabbat. Bezrat Hashem, nuestra congregación, nuestra Keilah, estará abierta a partir de las 8 de la mañana, hora de El Salvador. Así que Talmidai y Haverai, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.